Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, miércoles 13. 13. ¿Cuáles son las decenas? 3, 6 y 9. 3, 6 y 9. Para los cabalosos van a jugar 13. Oye, tengo que mandarle saludos a Jacqueline Robinson de Cabezas. Hoy cumple pues, años 13. Oiga, primero hay un hermoso editorial que aparece en La Estrella de Panamá de Gerardo Berroa sobre Guillermo Rodolfo Valdés. Creo que le hace mucho honor a Gerardo Berroa escribir un artículo, un editorial de esa naturaleza a un gran periodista. Usted ha mencionado dos prohombres de nuestra historia. Sí. El doctor Jorge Lluecas, con el que tuve el placer de compartir muchas batallas y muchas faenas, uno de los más poderosos intelectuales de este país, mi recuerdo eterno. Y otro que hoy cumpliría 90 años. Omar Torrijos Herrera. Omar Torrijos Herrera. Bueno, hoy hay un evento del PRD ahora mismo digo, creo que es en la sede del PRD, donde lo van a hacer. A ver, vamos a... Mientras usted lo encuentra. A confirmar a dónde es. Es un evento, pues ya sabes que los años electorales ahí pues van a hacer peregrinaje al cementerio. Bueno, mientras usted lo encuentra. Hace un par de días conversaba yo con... En el mausoleo de Omar a las 4 de la tarde. Conversaba yo con ese gran pensador, filósofo de la política, gran asesor, muy cercano al general Omar Torrijos, Marcel Salamín. Otro... que además es de Chitré, compañero de escuela mío, un gran amigo, una gran familia, Marcel. Conversaba precisamente sobre Omar Torrijos y sobre muchas otras cosas sobre la vida nacional, pero en particular sobre las últimas semanas de Omar Torrijos, cuando él mandó a buscar a Marcel Salamín para que se encargara de las negociaciones con la Río Tinto Zinc. Ya Omar Torrijos se había dado cuenta que la Río Tinto Zinc no quería la concesión para desarrollarla, sino para quedarse con ella y después venderla. Bueno, Colorado. Marcel Salamín vino, se encargó de eso, y en esa semana se nos fue Omar Torrijos. Pero yo quisiera decirle al dirigente, al militar, al amigo Omar Torrijos, enviarle mi saludo patriótico allá en las cumbres del infinito donde se encuentre ese gran dirigente panameño que culminó la última etapa para entregarnos a todos ustedes. Nosotros, nuestra generación le entregó a ustedes un solo territorio con una sola bandera. Entre esa de Graham Greene o la de Chucho Martínez, ¿cuál de las dos es más cercana al hombre? Las dos biografías esas que se escribieron. Bueno, lo que pasa es que Graham Greene... Era más novelado, más... Sí, Graham Greene quedó fascinado más que con la personalidad de Omar Torrijos, con la personalidad de Chucho Martínez. Sí. Porque Graham Greene era un captador de personajes de novela. Y este sí era un hombre y Chucho Martínez, con esa sabiduría, inteligencia, hablaba inglés, francés, español, matemático, filósofo, sargento. Ese hombre lo fascinó como característica, porque uno dice cuando un hombre se fascina por otro hombre, no quiere decir que sea homosexual. Sí, la admiración. Lo fascinó porque los hombres de talento se les fascina el talento. Por ejemplo, Omar Torrijos era un hombre que le fascinaba el talento. Observe para que ustedes vean. Las grandes gentes que rodearon a Omar Torrijos era la crema innata. No solamente de la intelectualidad política, sino de empresarios, escritores. Observe para que usted vea. Y no hacía discriminación si era de izquierda o de derecha, simplemente era el talento. Bueno, allá Omar Torrijos, hoy cumpliría 90 años. ¿Qué estaría pensando de lo que está ocurriendo a él? Sería interesante que los que van al mausoleo... Yo creo que después de ver los 3 nombramientos... Miren qué hemos hecho con los proyectos que construimos juntos y otros que se quedaron sin construir. Bueno, en el marco internacional, Fernando, una cosa que le quiero decir a todos los que piensan viajar hacia los Estados Unidos, un tiempo, una tempestad. Nueva ola de frío. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, viene de este a oeste, viene del norte, Nueva York, Filadelfia, Boston, todo lo que es Minnesota, todo. Es un frío enorme. Hay miles de vuelos cancelados. Así que tenga cuidado o reprograme esto. Porque mientras eso está pasando en los Estados Unidos, por allá por Australia, hubo unas inundaciones por Queensland. Más de 500.000 cabezas de ganado murieron ahogadas.
Mire qué clase en un país donde las lluvias son, No son preciosas y frecuentes. preciadas. Apreciadas. Más de 500.000. Tendrán ganado bastante. No. Oh. Para que usted vea lo que está ocurriendo en el mundo. En Estados Unidos, una noticia que para mí es saludable, porque la estabilidad de los Estados Unidos es fundamental para nosotros y para el mundo. El Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo con respecto a este problema del presupuesto. Falta que el presidente de los Estados Unidos la apruebe, envíe la ley y se resuelva el problema. Trump no se siente satisfecho con ello, pero al escucharlo ayer me di cuenta que está además dispuesto a firmarlo. Claro. Porque consiguió un pedacito del pedazote que quería. Mal arreglo que buenos pleitos. Y ayer se publicó la estadística de las cosas que dice el presidente de los Estados Unidos, no lo van a creer. En sus 700, voy a decirlo de memoria, no lo anoté, 745 días que tiene el presidente, 2 años y unos cuantos días más, ha pegado más de 8.000 mentiras por día, de su conjunto, lo que significa unas 10 mentiras por día. Muy bien. ¿Te acuerdas que antes la gente decía que el presidente de los Estados Unidos Nunca miente. nunca miente? Bueno, en Venezuela, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela para que usted tenga una idea de dónde va esto. Venezuela, la oposición sigue teniendo apoyo internacional de importantes países, de bloques importantes, pero Venezuela igual. Ayer se da un reto que va a tener la atención del mundo. Este joven, senador, diputado, Juan Guaidó, acaba de decir que el 23 de febrero entra la ayuda humanitaria. Maduro dice que no. Bueno, ya tenemos un nuevo hito. Creo que con bastante inteligencia política, este joven le está dando vigencia y oxígeno al movimiento, ¿no?, de la oposición, cosa que los otros no hicieron. Tiene más, como no tiene tanta complicidad orgánica, tiene más flexibilidad. Acuérdese que las formas de lucha son infinitas. Y él está usando ese concepto de lo infinito de las formas de lucha. Aquí en Panamá la gente cree que cerrar las calles es la única forma de lucha política. Entonces por eso que todos fracasan. Va a haber esto. Mientras eso está ocurriendo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, le comunicó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, fíjese de dónde a dónde están hablando, de Washington a Moscú, para expresarle la preocupación y el rechazo de la Rusia a cualquier acción violenta o militar en Colombia. ¿Vieron? En Venezuela. Lo propio, y presentará Rusia una propuesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero también la China ha expresado esta preocupación. La BBC de Londres, a través de su web, ha puesto una importante e interesante, sería bueno que usted lo revisara, de los intereses de Rusia en Venezuela. Y yo le añado, hagan lo propio de los intereses de Cuba en Venezuela. Y se dará cuenta que Venezuela está siendo disputada por las grandes potencias. Y aquí es donde está el riesgo de Venezuela. Las disputas, como siempre pasa, los que menos recursos tienen son los que más las sufren. Si no, mira lo que pasa en Siria, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Sudán. Entonces los venezolanos deben jugar con inteligencia y buscar la solución entre ellos. Y añadiendo a eso, y para que vean, entiendan un poco el mundo en el que vivimos y de qué es consecuencia, les recomiendo una película que se llama Vice, que es sobre la vida de Dick Cheney. No, un halcón. Eso realmente es el manual de Realpolitik, para que vean cómo se manejan realmente los intereses bajo tierra dentro de las grandes potencias. Y le hacen los papeles del Pentágono. ¿Cómo es que ocurren las cosas? O ese documental de Netflix de Roger Stone. Para que usted vea cómo es el poder. No es que aquí somos así, allá no. En los Estados Unidos. Además que una representación de Christian Bale extraordinaria. Tuvo que aumentar 40 libras para parecerse a Dick Cheney. Que además tuvo varios infartos siendo secretario. Sí. No, y de larga data. Bueno, mientras eso, también allá en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, una de esas cosas que él dice, el Senado de los Estados Unidos no encontró colusión en las investigaciones de Rusia. Bueno, eso lo dice el representante del Partido Republicano. El representante del Partido Demócrata dice que no. Así que
Fíjese usted cómo estamos y sigue siendo el muro uno de los problemas más importantes en la política exterior de Estados Unidos, y lo de Venezuela para ellos es una cosa tangencial. No hay una estrategia para manejar el continente. Hay sí líneas y puntos centrales. No queremos a China, pero ¿qué hacen ellos por nosotros? Pues? Bueno. Mientras, ayer, un jurado, después de varios días de deliberación, encontró al Chapo Guzmán culpable de todas los 10 cargos. Los 10 cargos que tenía. E irá a una prisión muy parecida a la que era Alcatraz, pero que estaba por acá, por Colorado. Y si la condena va a ser el 25 de junio, o sea, la sentencia, no tengo la menor duda que se va a morir en esa cárcel. ¿Pero quién era el Chapo Guzmán? Era un campesino. El padre era un campesino que llegó, entre otras cosas, a ser él, en ese ascenso brutal, porque en ese campo los ascensos no son por promoción. Por mérito, sino porque por mérito, sino por la meten preso, matan al que está arriba tuyo. Exactamente. Este caballero llegó a ser el jefe del cartel de Sinaloa, acumulando una fortuna multimillonaria, y que en ese juicio no se sabía quién estaba en juicio, el Chapo Guzmán, que ya sabía todo quién era, o el gobierno, el Estado mexicano, en donde denunciaron toda clase de atropalía de este caballero enfermo, que cogía tomaba niñas de 13, 14, 15 años porque le daban energía y las violaba y pagaba $5,000 porque le llevaran esas niñas. Todas esas clases de atrocidades fueron narradas en el juicio que va a venir en una película. Bueno, ya hay una serie de Netflix sobre Chapo Guzmán. Sus espectaculares fugas. Pero lo que se contó en el juicio dice más de la clase de gobierno que no se ha resuelto con el presidente actual, porque es una estructura. Los cambios de fondo se tienen que hacer a fondo. No puede haber cambio en la superficie. Bien, mientras eso está ocurriendo, mire que en México, en ese México de Chapo Guzmán, las estadísticas dicen que PDVSA, Pemex no tiene nada que ver con esto, pierde más de $2,000 millones por la inactividad de 6 líneas de conducción de petróleo refinado. 2,000 millones. Wow. Fíjese, y por eso los organismos internacionales presentan a PDVSA, Pemex, como una de las empresas más mal manejadas, con una deuda de más de 100,000 millones, de las cuales el 85% es en dólares. Y por eso ellos dijeron, reactivar eso significa hacerle daño a las finanzas mexicanas. O sea que esto es un problema grave. Cuando tus principales recursos no los sabes administrar. Bueno, si tú pones a Pemex y tú vienes a PDVSA, PDVSA está en una situación de fragilidad total, en términos tecnológicos, en términos de producción, en términos de todo. Esos grandes recursos. Y le menciono esto porque nosotros tenemos un recurso estratégico también. El canal de que es nuestro canal. Ahora le hablo sobre ese a la vuelta. PDVSA, Pemex, la brasileña también. Es decir, que son las 3 empresas, Petrobras, que son las 3 empresas más grandes de América Latina, y las 3 están... Y 2 cosas más que debe prestarle usted atención: lo que está ocurriendo en China y lo que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre este tema. En China se está negociando este acuerdo entre los Estados Unidos y China, y el presidente Trump ayer hizo una intervención que me pareció sensata, en el sentido de que estaría dispuesto a considerar una extensión del tiempo de la negociación, porque esto no se resuelve, la relación. Usted se imagina el comercio entre los Estados Unidos y China, lo complicado que es. Si es con nosotros y es chuchería al lado de lo que estamos hablando de miles de millones de dólares, el presidente estaría dispuesto a extender el plazo del 1 de marzo para llevarlo hasta un plazo más largo, pero, dijo, espero de todas maneras a terminar esto con Xi Jinping allá en Vietnam. Pero esa flexibilidad del presidente de los Estados Unidos inmediatamente, más lo que el acuerdo con el Senado tuvo un efecto inmediato. ¿A dónde? En la bolsa de valores. Subió casi 300 puntos. Es por eso que cuando usted disminuye los niveles de riesgo, de incertidumbre, cuando usted disminuye la incertidumbre, baja los riesgos. Y Trump sabe mucho de esto, porque si alguien sabe de la bolsa de valores, que no es la economía de los Estados Unidos, es la economía de los que tienen el billete de los Estados Unidos, si alguien sabe de eso, es el señor Donald Trump. Y termino en España, Fernando, en donde va de tumbo en tumbo. Entre la incapacidad
del actual dirigente del PSOE, de Ciudadanos, no, está en manos de unos rookies. del PP y de Podemos, esto va a una confrontación que pone en peligro la estabilidad del Estado español. Escuche lo que le estoy diciendo. Y va a haber elecciones probablemente. Pero fíjese que hace unos meses el PP con Rajoy tenía el control absoluto, Fernando, del Senado, de todo. Y la incapacidad de Rajoy para entender la dinámica política y la incapacidad de los partidos que se alejaron. Hay un desencuentro entre la dirección política y el pueblo español. La actual dirección de los partidos políticos en España y de la sociedad civil en general no es una representación real de la sociedad española. Hay un desencuentro. ¿Dónde sí había una representación? En la época post-Franco. Esa estructura política que surgió allí entre monárquicos, franquistas, izquierdistas, comunistas, centristas, esa sí era la España. Y por eso pudieron, pero tenía además dirigentes con capacidad, ¿no? Que todavía algunos de ellos están con vidas. Y que hizo que nuestro amigo Felipe González saliera en estos días a criticar a su propio partido. Entonces, mire el ejemplo español, cuya dirección colectiva está distanciada del pueblo, del elector, y como consecuencia se ha dañado la anarquía. Cosa parecida pasa en Francia. Y en Italia lo que pasó, ante ese desencanto, llegaron los cinco estrellas. Un movimiento de atorrantes. Desadaptados totales. Sí, de atorrantes políticos. Y que tiene en jaque. A Italia. Y este desencuentro del presidente de los Estados Unidos con sus aliados europeos pone en peligro uno de los centros de poder político más estables del mundo, que es Europa. Bien, volvamos a la vuelta a Panamá, para ver las cosas que están ocurriendo. Antes de que nada, celebrar la salida ayer de Gustavo Pérez y sobre todo enviarle a su madre, esa mujer que con abnegación, con consistencia, siempre se preocupó por Gustavito. Así es, la tía de Gerta.